Pedagogía del oprimido, escrita por el educador y filósofo brasileño Paulo Freire en 1968, sigue siendo una de las obras más influyentes en los campos de la educación, la pedagogía crítica y la justicia social. Escrito en un contexto de turbulencia política y regímenes represivos en América Latina, el libro aborda la relación fundamental entre la educación, el poder y la liberación. Freire desafía los métodos tradicionales de enseñanza, proponiendo una reestructuración radical de la relación maestro-estudiante y destacando el potencial transformador de la educación como herramienta de emancipación. Este ensayo explora las principales ideas, temas e implicaciones de la pedagogía del oprimido, examinando su relevancia continua en las prácticas educativas contemporáneas y en los movimientos sociales. Contexto y antecedentes. Freire escribió Pedagogía del oprimido mientras estaba exiliado en Chile, después de haber sido encarcelado en Brasil por sus campañas de alfabetización, consideradas subversivas por la dictadura militar. Sus esfuerzos educativos se centraron en empoderar a las comunidades marginadas, especialmente a los pobres rurales, para que adquirieran alfabetización y, en consecuencia, conciencia política. El libro se basa en gran medida en las experiencias de Freire con estas comunidades y sus observaciones sobre cómo los sistemas educativos tradicionales perpetúan sistemas de opresión. Freire estuvo influenciado por la filosofía marxista, el existencialismo y la teología de la liberación, corrientes que moldearon su convicción de que la educación debe ser un proceso dialógico y participativo destinado a elevar la conciencia crítica. El modelo bancario de la educación. Uno de los conceptos clave en Pedagogía del oprimido es el modelo bancario de la educación. Freire critica los sistemas educativos tradicionales por tratar a los estudiantes como receptores pasivos de conocimiento, donde los maestros depositan información en las mentes de los estudiantes como si fueran recipientes vacíos. Este método, según Freire, deshumaniza a los estudiantes y sirve para mantener las estructuras de poder existentes al desalentar el pensamiento crítico y la participación activa. Freire argumenta que el modelo bancario refuerza una relación jerárquica entre maestro y estudiante, donde el maestro es visto como la autoridad absoluta y el estudiante como un subordinado. Esta dinámica refleja las desigualdades sociales más amplias y refuerza una cultura del silencio, donde los oprimidos aceptan su condición sin cuestionarla. En lugar de este modelo opresivo, Freire aboga por una educación problematizadora, donde los estudiantes son participantes activos en su propio aprendizaje. En este enfoque, maestros y estudiantes dialogan y el conocimiento surge a través de la reflexión crítica y la interacción con el mundo. Diálogo y concienciación. El diálogo es central en la filosofía de Freire. Él enfatiza que el aprendizaje genuino solo puede ocurrir a través de un diálogo abierto y respetuoso entre maestro y estudiante. En este modelo, el maestro deja de ser un narrador y el estudiante deja de ser un oyente pasivo. En cambio, ambas partes se convierten en co-creadores del conocimiento. El diálogo para Freire no es simplemente un intercambio de ideas, sino una herramienta fundamental para elevar la conciencia, concientización. Este término se refiere al proceso mediante el cual los individuos se vuelven conscientes de su realidad social, reconocen los sistemas de opresión y toman medidas para transformar su mundo. A través de la concienciación, la educación se convierte en un acto liberador. Los estudiantes aprenden no solo a leer palabras, sino también a leer el mundo, interpretando su realidad de manera crítica y comprendiendo su papel en la transformación de las estructuras opresivas. Opresión y liberación. Freire distingue entre el opresor y el oprimido, argumentando que la liberación es un proceso compartido, que requiere la participación activa de ambos grupos. Critica lo que llama falsa generosidad, donde los opresores ofrecen actos superficiales de caridad que mantienen el statu quo en lugar de abordar las causas profundas de la desigualdad. La verdadera liberación, afirma Freire, no puede ser otorgada desde arriba, sino que debe lograrse mediante la lucha colectiva de los oprimidos.
La educación juega un papel central en este proceso, sirviendo como una herramienta para el empoderamiento, en lugar de un mecanismo de control. Sin embargo, Freire advierte sobre el peligro de que los oprimidos internalicen la mentalidad del opresor. En la lucha por la liberación, los oprimidos deben evitar replicar los mismos patrones de dominación y, en cambio, esforzarse por crear una sociedad más justa e igualitaria. Aquí tienes el texto completo copiado con el formato intacto. Praxis, reflexión y acción. Otro concepto clave en pedagogía del oprimido es la praxis, que Freire define como el ciclo de reflexión y acción. La praxis implica no solo analizar el mundo, sino también actuar para cambiarlo. Sin acción, la reflexión se convierte en intelectualismo vacío, y sin reflexión, la acción se convierte en activismo sin sentido. Freire enfatiza que tanto la reflexión como la acción son esenciales para una transformación genuina. La praxis permite a los individuos convertirse en agentes de cambio, superando la aceptación pasiva de sus circunstancias para remodelar activamente su realidad. La relevancia de las ideas de Freire hoy. Aunque Pedagogía del Oprimido fue escrita en el contexto de regímenes autoritarios latinoamericanos, sus temas siguen siendo profundamente relevantes en la sociedad contemporánea. Los sistemas educativos de todo el mundo aún enfrentan desigualdades, jerarquías rígidas y culturas de pruebas estandarizadas que priorizan la memorización mecánica sobre el pensamiento crítico. La crítica de Freire al modelo bancario resuena en los debates actuales sobre las políticas educativas neoliberales, donde la educación se considera cada vez más una mercancía en lugar de un bien público. Su llamado al diálogo y al aprendizaje participativo ha influido en movimientos por la educación democrática, la organización comunitaria y el activismo de base. Además, las ideas de Freire han sido adoptadas por movimientos sociales en todo el mundo, incluidos los movimientos feministas, antirracistas y descoloniales, donde la educación se considera una herramienta clave para el empoderamiento y la resistencia. Críticas a la obra de Freire. A pesar de su profundo impacto, Pedagogía del Oprimido ha enfrentado críticas. Algunos argumentan que el estilo de escritura de Freire es excesivamente abstracto y difícil de aplicar en entornos educativos prácticos. Otros sugieren que su énfasis en el diálogo y el aprendizaje participativo no siempre es viable en contextos con recursos limitados. Sin embargo, incluso estos críticos reconocen la importancia de sus contribuciones a la teoría educativa y a la justicia social. Pedagogía del Oprimido no es simplemente un libro sobre educación, es un llamado a la acción para quienes creen en el poder de la educación como herramienta para la transformación social. Freire nos desafía a repensar el papel de la educación, no como un medio para reproducir estructuras de poder existentes, sino como una fuerza revolucionaria capaz de crear un mundo más justo y equitativo. En una era de desigualdades crecientes y crisis globales, Pedagogía del Oprimido sigue siendo una guía esencial para quienes buscan un cambio auténtico a través de la educación. Aquí tienes el texto completo. ¿Te gustaría hacer algún ajuste o agregar algo más?